El fémur aún conservaba fragmentos de mezclilla azul cuando el guardaparques Dmitry Kozlov lo extrajo de debajo de las podridas tablas del suelo. El carné de estudiante de Cassian Walsh, de 21 años, yacía pegado al hueso, el plástico, deformado pero legible, su rostro sonriendo desde una fotografía tomada 3 meses antes de que se desvaneciera en la agreste naturaleza canadiense. El hueso había sido roído por roedores, pero las marcas de mordeduras eran demasiado grandes, demasiado intencionadas. Algo más se había estado alimentando en esta cabaña. Kozlov había pasado 15 años buscando en esos bosques a los 4 estudiantes de la Universidad de Columbia Británica, que desaparecieron en julio de 1998. Ahora contemplaba lo que quedaba de su excursión de fin de semana, enterrado bajo una estructura que no figuraba en ningún registro gubernamental, construida por manos que no dejaron rastro de su identidad. Cassian Walsh, Meridian Chen, Tobias Aldrich y Serapina Voss eran de esa clase de estudiantes que hacían que los profesores recordaran por qué amaban enseñar. Los 4 estudiaban ciencias ambientales en la UBC, apasionados por la conservación de la naturaleza, excursionistas experimentados que trataban las zonas remotas como su laboratorio personal. Habían acumulado más de 200 horas de investigación de campo juntos en las regiones más remotas de Columbia Británica. Cuando condujeron el Jeep Cherokee modificado de Walsh hacia las montañas costeras, el 18 de julio de 1998, llevaban provisiones para 5 días, teléfonos satelitales, balizas de emergencia y mapas topográficos detallados con su ruta planificada. Se suponía que regresarían el 22 de julio. No sobrevivieron a su primera noche. La búsqueda comenzó cuando la novia de Walsh, Rebecca Hartman, llamó a la seguridad del campus después de que el grupo no se presentara a una reunión obligatoria de investigación de campo. En 6 horas, helicópteros de la Real Policía, montada de Canadá, sobrevolaban el Parque Provincial Garibaldi, donde los estudiantes habían tramitado su permiso de acampada en zonas remotas. Los equipos de búsqueda encontraron su campamento intacto, a orillas del lago Chiquemos, tiendas de campaña aún cerradas con cremallera, sacos de dormir extendidos como si sus dueños simplemente se hubieran esfumado. El Jeep de Walsh estaba en el área de estacionamiento con las llaves colgando del encendido, sus provisiones de comida intactas. Cámaras cargadas con película de ese mismo día mostrando a los 4 estudiantes montando el campamento, riendo, completamente ajenos a que algo los observaba desde el linde del bosque, pero los equipos de búsqueda pasaron por alto el detalle más importante escondido en esas últimas fotografías. En el fondo de una foto que Meridian Chen le tomó a Serapina Voss mientras recolectaba muestras de agua, apenas visible a través del dosel forestal, se veía la esquina de una estructura de madera. La cabaña estaba ubicada en una cresta, exactamente 800 metros al noreste de su campamento, invisible, a menos que supieras exactamente dónde mirar. La cámara de Chun había capturado la única evidencia conocida de la existencia del edificio, y los investigadores no la descubrirían hasta 15 años después, cuando la tecnología de mejora digital finalmente reveló lo que los ojos humanos habían pasado por alto. La búsqueda oficial duró 43 días y cubrió 400 kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje. Los equipos desplegaron perros rastreadores, equipos de imágenes térmicas y unidades de búsqueda subacuática, que peinaron cada arroyo y lago en un radio de 20 kilómetros. No encontraron absolutamente nada, ni ropa desgarrada, ni equipo abandonado, ni restos humanos, ni evidencia de ataques de animales. Los 4 estudiantes simplemente habían dejado de existir en algún momento entre el montaje de sus tiendas y el amanecer del día siguiente. El expediente del caso permaneció activo pero latente hasta agosto de 2013, cuando Dmitry Kozlov fue transferido al distrito de Squamish y heredó un archivador lleno de casos sin resolver que habían atormentado a su predecesor hasta su jubilación. Antes, Kozlov abordó el caso Walsh de manera diferente a los investigadores originales. En lugar de centrarse en el campamento, estudió a los propios estudiantes, en particular su trabajo académico y sus intereses de investigación. Los 4 habían estado estudiando el impacto de las operaciones de tala ilegal en áreas naturales protegidas, y sus notas de campo contenían observaciones detalladas sobre caminos de acceso no marcados, evidencia de tala no autorizada y lo que Tobias Aldrich describió como destrucción sistemática de hábitat por partes desconocidas. 3 semanas antes de su desaparición, Serapina Voss había presentado un trabajo de investigación que documentaba más de 30 casos de actividad de tala ilegal en áreas que se suponía estaban completamente protegidas por la ley federal. El avance provino de una fuente inesperada. En septiembre de 2013, Kozlov recibió una llamada de Marcus Delacroix, un supervisor de tala jubilado que había trabajado en la región durante 30 años antes de desarrollar cáncer de pulmón. Por décadas de exposición al aserrín, Delacroix se estaba muriendo y quería limpiar su conciencia sobre algo que lo había inquietado durante 15 años.
Recordaba a 4 jóvenes haciendo preguntas sobre permisos de tala en un sitio remoto en julio de 1998. Pero lo que se le grabó en la memoria no fueron los estudiantes en sí, fue el hecho de que a su equipo se le había ordenado explícitamente desalojar todo ese sector durante 2 semanas, sin explicación y con amenazas de despidos si discutían el cierre con alguien. La información de Delacroix llevó a Kozlov a los registros de empleo de Titan Forestry Corporation, una empresa maderera que había operado bajo 6 nombres diferentes entre 1995 y 2000. A los permisos de la empresa mostraban tala autorizada en 12 sectores del Parque Provincial Garibaldi, pero los registros gubernamentales indicaban que la tala estaba completamente prohibida en esa región. Alguien había estado emitiendo permisos fraudulentos, talando bosques primarios protegidos y utilizando las ganancias para financiar operaciones que no dejaban rastro documental. Los estudiantes habían tropezado con pruebas de una empresa criminal, valorada en millones de dólares. Y alguien había decidido que eran demasiado peligrosos para dejarlos con vida. La cabaña donde Kozlov encontró los restos fue construida con troncos que habían sido talados ilegalmente de la misma zona que los estudiantes investigaban. La datación por carbono de la madera mostró que los árboles fueron cortados en 1997, lo que significaba que la estructura había sido construida específicamente como base de operaciones para la tala ilegal. Pero la cabaña tenía otro propósito. Las paredes interiores estaban revestidas con material insonorizante, el que se usa habitualmente en estudios de grabación, y el suelo había sido reforzado para soportar equipo pesado. Lo más inquietante eran los anillos de metal atornillados a las vigas de soporte y el sistema de drenaje que había sido instalado profesionalmente debajo de las tablas del suelo. Los restos de los estudiantes contaron la historia que sus voces nunca pudieron. El análisis forense reveló que los 4 habían estado vivos cuando fueron llevados a la cabaña, pero ninguno había sobrevivido más de 48 horas a los huesos. De Cash y Walsh mostraron evidencia de repetidos traumatismos contundentes en el cráneo. La caja torácica de Meridian Chun había sido sistemáticamente fracturada, hueso por hueso. Los restos de Tobias Aldrich indicaron que había sido suspendido de los anillos del techo por periodos prolongados antes de finalmente sucumbir a heridas internas. Serapina Voss había luchado más tiempo, a juzgar por las heridas defensivas en sus manos y brazos, pero ella también había sido finalmente superada por lesiones demasiado graves para sobrevivir. El descubrimiento más escalofriante fue una caja metálica escondida en los cimientos de la cabaña que contenía registros detallados de la operación de tala ilegal y evidencia de que las muertes de los estudiantes no fueron incidentes aislados. La caja contenía licencias de conducir, permisos de acampada y pertenencias personales de al menos otras 12 personas que habían desaparecido en la región entre 1995 y 2003. Activistas ambientales, inspectores gubernamentales, periodistas, independientes y naturalistas aficionados que se habían acercado demasiado a la verdad sobre la destrucción del bosque. La organización criminal había estado eliminando sistemáticamente a cualquiera que amenazara su operación, y la cabaña había servido como su sitio de ejecución durante casi una década. Pero la investigación se topó con una pared cuando cada pista apuntaba a personas que convenientemente habían muerto o desaparecido. Titan Forestry Corporation había sido disuelta en 2001, sus activos transferidos a empresas fantasma registradas en países sin tratados de extradición. Los permisos fraudulentos habían sido emitidos por funcionarios gubernamentales que desde entonces habían muerto en accidentes que parecían sospechosos en retrospectiva, pero que nunca habían sido investigados como homicidios. Incluso Marcus Delacroix murió de su cáncer antes de poder proporcionar testimonio formal, dejando a Kozlov con evidencia de corrupción masiva, pero sin sospechosos vivos para procesar. La cabaña misma había sido destruida por un incendio forestal en 2006, 7 años antes de que Kozlov encontrara el sitio de entierro. El incendio había sido clasificado oficialmente como causado por un rayo, pero los registros meteorológicos no mostraban actividad de tormentas eléctricas en la región durante el periodo en que comenzó el incendio. Alguien había eliminado la evidencia, pero no habían sido lo suficientemente exhaustivos como para excavar el sitio de entierro. Debajo de los cimientos de hormigón habían protegido los restos de los estudiantes y la caja metálica de pruebas tanto del fuego como de los elementos, preservando la prueba de lo que había sucedido, pero dejando a los investigadores con una escena del crimen que había sido deliberadamente destruida. Hoy, el caso Walsh sigue técnicamente sin resolver a pesar de la abrumadora evidencia de lo que sucedió y quiénes fueron los responsables. La operación de tala ilegal generó una ganancia estimada de $47 millones entre 1995 y 2003, suficiente dinero para comprar el silencio, eliminar testigos y borrar las huellas de manera tan exhaustiva que la justicia
se volvió imposible. Los 4 estudiantes murieron porque se preocuparon lo suficiente por proteger el medio ambiente como para hacer preguntas que personas poderosas no querían responder. Sus trabajos de investigación, recuperados de su campamento abandonado, documentaron la destrucción de más de 1.214 hectáreas de bosque primario protegido, un hábitat que había tardado siglos en desarrollarse y que nunca podría ser reemplazado. Dmitry Kozlov se retiró en 2018, 5 años después de encontrar los restos de los estudiantes, atormentado por un caso en el que sabía exactamente lo que había sucedido, pero nunca pudo probarlo en un tribunal. El lugar de entierro ha sido sellado y designado como un memorial, pero los visitantes son escasos porque la ubicación no está marcada en ningún mapa público. Las familias de los estudiantes finalmente obtuvieron un cierre sobre el destino de sus hijos, pero los responsables de sus muertes siguen viviendo en libertad, protegidos por capas de corrupción que se extienden mucho más allá de una simple operación de tala ilegal. La evidencia física contó una historia de tortura sistemática que duró mucho más de las 48 horas indicadas por el análisis forense inicial. Cámaras ocultas instaladas por toda la cabaña lo habían grabado todo, y las grabaciones recuperadas revelaron detalles que los investigadores hubieran deseado nunca haber visto. Cassian Walsh había sido obligado a ver morir a sus amigos uno por uno, mantenido con vida específicamente para presenciar su sufrimiento antes de finalmente sucumbir a sus propias heridas. Las grabaciones mostraron que los asesinos tenían conocimientos profesionales de anatomía humana, prolongando la agonía de los estudiantes, mientras extraían información sobre quién más sabía de su investigación y qué pruebas habían compartido con profesores o agencias gubernamentales. Las sesiones de tortura fueron llevadas a cabo con precisión clínica por individuos que claramente ya habían hecho esto antes. El análisis de voz del audio recuperado identificó al menos a 6 personas diferentes participando en los interrogatorios, incluyendo 2 mujeres y un hombre con un marcado acento franco-canadiense que parecía dirigir los procedimientos. Los estudiantes revelaron todo bajo tortura, incluyendo la ubicación de datos de respaldo de su investigación que habían almacenado en cajas de seguridad y servidores en la nube, información que permitió a la organización criminal destruir sistemáticamente la evidencia de sus actividades ilegales en múltiples provincias. Lo que hizo que las grabaciones fueran aún más perturbadoras fue la conversación informal entre los asesinos durante las pausas en las sesiones de tortura. Discutían horarios de tala, mantenimiento de equipos y márgenes de ganancia, mientras los estudiantes se desangraban de fondo. La organización operaba como un negocio legítimo, con jerarquía, métricas de rendimiento y reuniones de planificación trimestrales. El asesinato era simplemente otro gasto operativo, presupuestado junto con los costos de combustible y el alquiler de equipos. Las muertes de los estudiantes se discutían con el mismo distanciamiento emocional que el mantenimiento rutinario de equipos. El contador forense asignado para rastrear el dinero descubrió que la operación de tala ilegal era mucho más sofisticada de lo que nadie había imaginado. La organización controlaba empresas fantasma en 17 países, operaba 3 redes de envío separadas y mantenía relaciones de soborno con funcionarios de agencias ambientales federales, servicios de parques provinciales y fuerzas del orden locales. Los estudiantes habían documentado sin saberlo solo una pequeña parte de un imperio criminal que se extendía desde Columbia Británica hasta los mercados internacionales de madera en Asia y Europa. Los registros bancarios revelaron que funcionarios gubernamentales habían recibido pagos regulares disfrazados de honorarios de consultoría, alquiler de equipos y donaciones caritativas. El director de Parques de Canadá, Malcolm Hendricks, había recibido $340,000 entre 1996 y 2002 a través de una empresa de consultoría ambiental falsa. La comandante de distrito de la Real Policía Montada de Canadá, Patricia Beaumont, había recibido $180,000 por proporcionar avisos anticipados sobre redadas e investigaciones planeadas. Incluso el ministro federal de Medio Ambiente, Douglas Crawford, había aceptado $89,000 en contribuciones de campaña de empresas que solo existían en papel, creadas específicamente para lavar las ganancias de la tala ilegal. La corrupción se extendía profundamente también en las instituciones académicas. El Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Columbia Británica había recibido $2.3 millones en subvenciones de investigación de organizaciones conectadas a la red de tala ilegal. El jefe de departamento, el Dr. Lawrence Steinberg, había aprobado personalmente proyectos de investigación diseñados para proporcionar cobertura científica a la destrucción de hábitat, publicando trabajos que minimizaban el impacto ambiental de la tala rasa y apoyaban la expansión de la tala en áreas protegidas. Los estudiantes que murieron habían
habían sido financiados sin saberlo por la misma organización criminal que investigaban. Sus matrículas y becas de investigación pagadas con las ganancias de la destrucción ambiental. El descubrimiento más impactante fue la evidencia de que las muertes de los estudiantes habían sido planeadas semanas antes de que siquiera entraran en la naturaleza. Los registros de teléfonos celulares mostraron que sus movimientos habían sido rastreados desde el momento en que salieron de Vancouver, con actualizaciones enviadas a la cabaña cada pocas horas durante su viaje hacia las montañas. La organización criminal había monitoreado sus comunicaciones, interceptado sus correos electrónicos e incluso colocado dispositivos de escucha en su espacio de laboratorio compartido en la universidad. Los estudiantes habían caído en una trampa que había sido cuidadosamente preparada basándose en un conocimiento interno de sus planes de investigación y su itinerario de campamento. Los teléfonos satelitales que los estudiantes llevaban habían sido deshabilitados remotamente antes de que siquiera llegaran a su campamento, cortando su capacidad de pedir ayuda cuando se dieron cuenta de que estaban en peligro. SASPL de emergencia habían sido equipadas con baterías modificadas que se agotarían en horas, en lugar de durar días como estaban diseñadas. Incluso sus unidades GPS habían sido programadas con coordenadas falsas, asegurando que cualquier intento de rescate buscaría en ubicaciones equivocadas. Los estudiantes habían sido sistemáticamente aislados e indefensos antes de que el secuestro real tuviera lugar. Las imágenes de las cámaras de seguridad de una gasolinera a 50 kilómetros de su campamento mostraron un convoy de 3 SUV negros siguiendo el jeep de los estudiantes a una distancia discreta. Los vehículos no tenían matrículas y sus ventanas estaban fuertemente polarizadas, pero un software de reconocimiento facial identificó más tarde a 2 de los ocupantes como exmilitares con entrenamiento especializado en interrogatorio y asesinato. No eran criminales al azar o asesinos oportunistas, sino operadores profesionales, que trabajaban para una organización con recursos que rivalizaban con las agencias gubernamentales. La cabaña donde murieron los estudiantes era solo una de 7 instalaciones similares operadas por la red criminal en el oeste de Canadá. Los equipos de búsqueda finalmente localizaron los restos de otras 34 víctimas enterradas en estos sitios, incluyendo activistas ambientales, inspectores gubernamentales, periodistas independientes y naturalistas aficionados que se habían acercado demasiado a la verdad sobre las operaciones de tala ilegal. Cada instalación había sido diseñada para torturas e interrogatorios prolongados, equipada con suministros médicos para mantener a las víctimas con vida el mayor tiempo posible y sistemas de eliminación industrial para erradicar la evidencia después de que finalmente morían. La estructura organizativa detrás de estos asesinatos fue revelada a través de comunicaciones cifradas encontradas en servidores de computadoras incautados. La red de tala ilegal operaba como una unidad militar, con una jerarquía estricta, lenguaje codificado e información compartimentada que impedía que cualquier individuo comprendiera el alcance total de la operación. Los asesinos de los estudiantes eran operativos de nivel medio que recibían órdenes a través de canales cifrados e informaban de su progreso a supervisores que nunca habían conocido en persona. Los registros financieros mostraron que la organización criminal había gastado más de $14 millones en operaciones de seguridad entre 1995 y 2003, incluyendo pagos por equipos de vigilancia, armas, vehículos, casas de seguridad y los salarios de más de 40 agentes de seguridad tiempo completo. Mantenían casas de seguridad en 12 ciudades, operaban una flota de vehículos sin distintivos y empleaban a oficiales de inteligencia retirados para manejar la contravigilancia y la eliminación de testigos. Los estudiantes habían desafiado a una organización con recursos que superaban los de la mayoría de las agencias de aplicación de la ley. La investigación reveló que redes criminales similares operaban la extracción ilegal de recursos en todo Canadá, incluyendo operaciones de minería ilegal en el Yukon, pesca no autorizada en áreas marinas protegidas y tráfico ilegal de fauna silvestre en todos los territorios del norte. La operación de tala ilegal era solo una rama del crimen organizado que generaba miles de millones de dólares anualmente, mientras asesinaba sistemáticamente a cualquiera que amenazara sus ganancias. La protección ambiental se había convertido en una ocupación mortal en regiones donde las organizaciones criminales operaban con impunidad. La naturaleza salvaje canadiense recuperó la zona donde alguna vez estuvo la cabaña. Nuevos árboles crecen a través de los cimientos, y dentro de otra generación, el bosque no mostrará rastro de lo que allí ocurrió. Pero enterrados bajo las raíces que crecen y las hojas en descomposición,
quedan fragmentos de evidencia, pedazos de hueso, retazos de tila, rastros de los 4 jóvenes que murieron por hacer las preguntas correctas en el momento equivocado. Su historia sirve como un recordatorio de que algunos secretos valen la pena matar por ellos, y algunas personas están dispuestas a cometer asesinatos para proteger ganancias que dependen de la destrucción ambiental. El expediente del caso permanece abierto, oficialmente sin resolver, esperando pruebas que nunca saldrán a la luz o testigos que nunca se presentarán. Mientras tanto, la tala ilegal continúa en las áreas naturales protegidas de Canadá, generando miles de millones de dólares para organizaciones criminales lo suficientemente sofisticadas como para hacer desaparecer a personas sin dejar rastro. Cassian Walsh, Meridian Chen, Tobias Aldrich y Serapina Voss son recordados por sus familias y olvidados por un sistema que no los protegió en vida y no les hizo justicia tras su muerte.